Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto, el polvo y el humo de los continentes en llamas derrotará la luz solar y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara, la vasta Amazonía desaparecerá de la faz del planeta destruida por el granizo y la era del rock y de los corazones trasplantados estará de regreso a su infancia glacial. Así es como comienza el ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, El cataclismo de Damocles, un escrito que presentó el 6 de febrero de 1986 en una importante reunión llevada a cabo en México. En este escrito, Gabriel García Márquez declara que aquella visión de un mundo desolado por lluvias anaranjadas, por un invierno de nieve perpetua, en donde los peces mueren en los océanos y los pájaros no pueden encontrar el camino de regreso al cielo, no supone un plagio de la visión del Apocalipsis, sino más bien se trata de una catástrofe que acecha debido al peligro que representan las ojivas nucleares. Y Gabriel García Márquez dice que en 1986, para esa fecha, existían en el mundo 50.000 ojivas nucleares, lo cual implica que todas las personas, excluyendo a los niños, están sentados sobre medio barril de dinamita. Y comienza en solamente 2 páginas a citar estadísticas sumamente impactantes, como por ejemplo que en la década de los 80 una entidad internacional calculó la cantidad de recursos necesarios para eliminar la pobreza extrema de 500 millones de niños y sus madres que sufrían de hambre. Y dice García Márquez que se requerían, según los estudios de esa entidad, 100.000 millones de dólares para abolir definitivamente esa pobreza extrema de esos 500 millones de niños y sus progenitoras. Y dice García Márquez que parece una suma fantástica, pero que solamente equivale a la suma que el gobierno estadounidense gasta en la producción de 7.200 misiles de un tipo particular que García Márquez menciona. Y asimismo ofrece estadísticas como que, por ejemplo, para eliminar la pobreza de las 500 millones de personas que sufren hambre en el mundo, según las estadísticas de la época, se requiere tan solo una ínfima parte del presupuesto militar que Estados Unidos y la Unión Soviética emplean en incrementar la letalidad de su armamento. Y García Márquez culmina con palabras sumamente conmovedoras, proponiendo que se construya un arca de la memoria capaz de sobrevivir al diluvio atómico, en donde se incluyan botellas de la memoria capaces de naufragar por el océano del tiempo, que alberguen un mensaje a la humanidad, si es que queda una humanidad después del cataclismo nuclear, para que sepan que aunque el sufrimiento y la injusticia prevalecieron en este mundo, supimos qué era el amor y hasta incluso nos aventuramos a soñar con la felicidad, y que se sepa también quiénes fueron los que por unos motivos sumamente egoístas, con unos inventos barbáricos, se atrevieron a borrar la vida de la faz del universo. Y en El cataclismo de Damocles, un escrito sumamente breve de tan solo 2 páginas que fue leído en México, se refleja una preocupación subyacente que tiene que ver con el aspecto más destructivo del modo de producción capitalista en la actualidad. La crisis medioambiental por un lado y la objetivación de la ciencia y la tecnología para la producción de armas de destrucción masiva por el otro suponen el desenlace más dramático de un modo de producción que históricamente nace en el colonialismo del siglo XVI y que se basa en la extracción de plusvalía, es decir, en la explotación inmanente del proceso de producción del capital, que se basa en la guerra abierta de la competencia en el mercado o alternativamente en el absolutismo del monopolio, un sistema económico en donde la riqueza socialmente producida termina siendo centralizada cada vez más a manera de propiedad privada en cada vez menos manos
en donde la desigualdad aumenta conforme se desarrollan las fuerzas productivas y toda la capacidad técnica, científica, industrial, de trabajo de la humanidad se emplea primero para la industria de las armas, para la industria de la obsolescencia programada, que implica producir artefactos tecnológicos diseñados para dañarse en menos tiempo de lo que podrían y deberían moralmente durar, en la industria de los medicamentos, en donde importa más producir medicamentos no para curar enfermedades, sino para generar ciclos de consumo y contrarrestar la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia, en donde se emplea la ciencia y la tecnología primero para producir chatarra que nadie realmente necesita a costa de la precipitación de la crisis medioambiental, mientras 9 millones de personas mueren de hambre, mientras aumenta la pauperización progresiva, particularmente en el tercer mundo, y se trata por lo tanto de una crisis que se deriva del funcionamiento de las leyes económicas que rigen el sistema capitalista. Marx en El Capital describe cómo funciona el modo de producción capitalista, explica el ciclo del capital, cómo el burgués tiene que comprar el capital constante, que son las máquinas, que son las materias primas, los medios de producción, cómo el capitalista tiene que comprar después el capital variable, que es el trabajo asalariado. La mercancía trabajo tiene la particularidad de producir más valor de lo que cuesta comprarla en el mercado a través de la producción de plusvalía. Después, ese trabajador asalariado contratado cuando el capitalista compra el capital variable, produce en su jornada laboral más valor de lo que se le remunera en el salario, produce un plusvalor, fruto de lo que Marx llama el plus trabajo, y ahí está la fuente inicial de ganancia del capitalista. ¿Cómo hace el capitalista para ganar más de lo que invirtió comprando el capital constante y el capital variable? A través de la plusvalía no remunerada en el salario, que es fuente del trabajo del obrero, del productor, del proletario. Una vez se produce esa mercancía, comienza entonces la transformación de dinero que fue utilizado para comprar el capital constante y el capital variable en capital, que es valor en circulación, y cuando ese valor en circulación se transforma en precio y la mercancía es comprada a través del consumo por los mecanismos del mercado, entonces ese capital vuelve a ser dinero y el capitalista obtiene la ganancia a través del consumo. Marx explica qué es el valor de uso, el valor de cambio, explica la diferencia entre trabajo útil, generador de valores de uso, y del trabajo abstracto como sustancia generadora del valor. Marx explica, por ejemplo, el proceso de centralización del capital, explica el papel del capital financiero, del crédito en ese proceso de centralización del capital. Marx explica cuáles son las causas de las crisis periódicas del capitalismo, crisis de superproducción, crisis de especulación de capital ficticio, y finalmente ofrece una teoría de la renta. Esa teoría económica de Marx permite entender las contradicciones del sistema capitalista, por qué la ciencia y la tecnología se utilizan para la guerra, se utiliza para industrias que no mejoran las condiciones de vida, sino que de hecho tienden a empeorarlas. Pensemos, por ejemplo, en los efectos nocivos en la salud que provoca la industria de los alimentos, en donde se comercializan impunemente toda clase de venenos, alimentos transgénicos, química y genéticamente modificados que causan diversas enfermedades en los consumidores. Pensemos, por ejemplo, el uso de la ciencia y la tecnología con el interés de aumentar la ganancia en la medicina, o el uso directamente asesino y destructivo de la ciencia en los intereses militares, que consumen la mayor parte del presupuesto militar de la mayoría de gobiernos en el mundo. Ante semejantes contradicciones, primero, la destrucción medioambiental, la destrucción de la capa de ozono, la deforestación, el derretimiento de los polos, la extinción diaria de diversas especies, el consumo desenfrenado de recursos no renovables, la amenaza de que se utilicen las armas nucleares o las armas biológicas, la amenaza de las crisis económicas fruto de la especulación de capital ficticio, que luego motivan a que los estados intervengan solamente para salvar a las firmas y a los bancos, como en la crisis de 2008, utilizando el dinero de los impuestos en detrimento de la salud, en detrimento de la educación, que luego se privatizan. Ante la explotación, que implica que todo trabajador asalariado que produzca mercancías está produciendo más valor de lo que se le remunera en el salario, es decir, está trabajando gratis para el capitalista en esa porción de la jornada laboral que Marx denomina el plus trabajo.
frente al aumento de la desigualdad, de manera que la brecha entre las 9 millones de personas que se mueren de hambre cada año y la riqueza de los 10 magnates más ricos del mundo implica una desigualdad mucho mayor que en cualquier otro momento de la historia, junto al daño que causa el proceso de producción en la industria de los alimentos, en la industria de medicamentos. Son razones suficientes, y articulando esos problemas que enfrentamos en el mundo contemporáneo con la visión apocalíptica del cataclismo de Damocles de García Márquez, son razones suficientes para ver la urgencia de transformar radicalmente el modo de producción capitalista, el calentamiento global, el uso destructivo de la ciencia y la tecnología, la desigualdad, la pobreza, el uso de la ciencia y la tecnología y las fuerzas productivas para todo menos para mejorar realmente las condiciones de vida objetivamente de la mayor parte de la población, junto a todos los efectos existenciales, psicológicos que se derivan de lo que podríamos llamar la colonización capitalista del mundo de la vida, empleando el término de Husserl, Lebenswelt en alemán, nos hacen ver que es urgente la acción política que transforme las contradicciones del capitalismo, que dé al traste con la plusvalía, que dé al traste con la relación de clase entre el capital y el trabajo asalariado, que dé al traste con el control privado sobre los medios de producción y que se actúe para construir una sociedad que trascienda, que supere esas aberrantes contradicciones de un sistema que está poniendo la soga en el cuello a la humanidad entera. El tiempo se agota.